En la segunda parte de la obra de Freud sobre la interpretación de los sueños, en el apartado 7 sobre la psicología de los procesos oníricos, en el inciso C, Freud aborda el tema del cumplimiento del deseo. Esta obra de Freud corresponde al año 1900-1901. En este apartado Freud nos dice que ¿por qué durante el sueño lo inconsciente no puede ofrecer nada más que la fuerza pulsionante para un cumplimiento de deseo? Dice, la respuesta a esta pregunta está destinada a arrojar luz sobre la naturaleza psíquica del desear. Debe procurársela con el auxilio del esquema del aparato psíquico. Intentemos trasladarnos retrospectivamente a una etapa más temprana de su capacidad de operación. Supuestos que han de fundamentarse de alguna otra manera nos dicen que el aparato obedeció primero al afán de mantenerse en lo posible exento de estímulos, y por eso en su primera construcción adoptó el esquema del aparato reflejo que le permitía descargar enseguida por vías motrices una excitación sensible que le llegaba desde afuera. Pero el apremio de la vida perturbaba esta simple función. A él debe el aparato también el envión para su constitución ulterior. Como decimos, el apremio de la vida lo asedia primero en la forma de las grandes necesidades corporales. La excitación impuestas por las necesidades interiores buscarán un drenaje en la motilidad que puede designarse alteraciones internas o expresiones emocionales. Por ejemplo, el niño hambriento llora o pataleará inerme, pero la situación se mantendrá inmutable, pues la excitación que aparte de la necesidad interna no corresponde a una fuerza que golpea de manera momentánea, sino a una que actúa continuamente. Solo puede sobrevenir un cambio cuando, por algún camino, en el caso del niño, por el cuidado ajeno, se hace la experiencia de la vivencia de satisfacción, que cancela el estímulo interno. Es decir, la madre lo alimenta con el pecho. Un componente esencial de esta vivencia es la aparición de una cierta percepción, la nutrición, de nuestro ejemplo, cuya imagen némica queda de ahí en adelante asociada a las huellas que dejó en la memoria. La excitación producida por la necesidad, la próxima vez que esta última sobrevenga, merced al enlace así establecido, se suscitará una emoción psíquica que querrá investir de nuevo la imagen némica de aquella percepción y producir otra vez la percepción misma. Vale decir, en verdad, restablecer la situación de la satisfacción primera. Una emoción de esta índole es lo que llamamos deseo. La reaparición de la percepción es el cumplimiento del deseo, y el camino más corto para este es el que lleva desde la excitación producida por la necesidad hasta la investidura plena de la percepción. Nada nos impide suponer un estado primitivo del aparato psíquico, en que este camino se transitaba realmente de esa manera, y por tanto el desear terminaba en un alucinar. Esta primera actividad psíquica apuntaba entonces a una identidad perceptiva, o sea, a repetir aquella percepción que está enlazada con la satisfacción de la necesidad. La satisfacción no sobreviene, la necesidad perdura. Para que la investidura interior tuviera el mismo valor que la exterior, debería ser mantenida permanentemente, como en la realidad sucede en las psicosis alucinatorias y en las fantasías de hambre, cuya operación psíquica se agota en la retención del objeto deseado. Esta inhibición de la regresión, así como el desvío de la excitación, que es su consecuencia, pasa a ser el cometido de un segundo sistema que gobierna la motilidad voluntaria. Vale decir que tiene a su exclusivo cargo el empleo de la motilidad para fines recordados de antemano. Ahora bien, toda la compleja actividad del pensamiento que se urde desde la imagen némica hasta el establecimiento de la identidad perceptiva por obra del mundo exterior no es otra cosa que un rodeo para el cumplimiento de deseo. Rodeo que la experiencia ha hecho necesaria. Por tanto, el pensar no es sino el sustituto del deseo alucinatorio, y en el acto se vuelve evidente que el sueño es un cumplimiento de deseo, puesto que solamente un deseo puede impulsar a trabajar a nuestro aparato anímico. El soñar es un rebrote de la vida infantil del alma, ya superada. En la psicosis vuelve a imponerse estos modos de trabajo del aparato psíquico, que en la vigilia están sofocados en cualquier otro caso y entonces
muestran a la luz del día su incapacidad para satisfacer nuestras necesidades frente al mundo exterior. Es evidente que las mociones de deseo inconsciente aspiran a regir también durante el día, y tanto el hecho de la transferencia como la psicosis nos enseña que querrían irrumpir por el camino que a través del sistema del preconsciente lleva hasta la conciencia, hasta el gobierno de la motilidad. Actúa la censura. En la censura entre el inconsciente y el preconsciente, que precisamente el sueño nos obliga a suponer, hemos reconocido y honrado entonces el guardián de nuestra salud mental. Pero, ¿no es un descuido del guardián el que reduzca su actividad durante la noche, dejando así que lleguen a expresarse las emociones sofocadas del inconsciente, haciendo de nuevo posible la regresión alucinatoria? El guardián crítico se entrega al reposo, y tenemos prueba de que no se adormece muy profundamente. Cierra también las puertas a la motilidad. Pueden ser permitidas cuantas mociones del inconsciente, inhibidos en otros casos, quieran pulular en el escenario de los sueños. Ellas resultan inofensivas porque no son capaces de poner en movimiento el aparato motor, el único que puede actuar sobre el mundo exterior transformándolo. El estado de dormir garantiza la seguridad de la fortaleza en custodia. Menos inofensiva es la situación cuando el desplazamiento de fuerza no es producido por la relación nocturna del gasto de fuerza en la censura crítica, sino por un debilitamiento patológico de esta o por un refuerzo patológico de las excitaciones inconscientes. Mientras el preconsciente está investido y las puertas a la motilidad están abiertas. En tales casos el guardián es yugulado. Las excitaciones inconscientes someten al preconsciente y desde ahí gobiernan nuestra habla y nuestra acción, o fuerzan la regresión alucinatoria, y guían al aparato que no les está destinado en virtud de la atracción que las percepciones ejercen sobre la distribución de nuestra energía psíquica. A este estado lo llamamos psicosis. Más adelante Freud nos dice: pero aún tenemos bastantes motivos para detenernos en la apreciación del deseo como la única fuerza psíquica pulsionante del sueño. Aceptamos el esclarecimiento de que el sueño es en todos los casos un cumplimiento de deseo porque es una operación del sistema inconsciente, que no conoce en su trabajo ninguna otra meta que el cumplimiento de deseo, ni dispone de otra fuerza que no sean las mociones del deseo. Dice Freud, y estamos obligados a mostrar que con ellas insertamos al sueño dentro de una concatenación que puede abarcar también otras formaciones psíquicas. Si existe un sistema inconsciente o algo análogo a él para nuestras elucidaciones, entonces el sueño no puede ser su única exteriorización. Todo sueño será un cumplimiento de deseo, pero tiene que haber además de los sueños otras formas anormales de cumplimiento de deseo. Y en realidad la teoría de todos los síntomas psiconeuróticos culmina en una sola tesis. También ellos tienen que ser concebidos como cumplimiento de deseos del inconsciente. Para la formación de un síntoma histérica, tienen que coincidir dos corrientes de nuestra vida anímica. El síntoma no es la mera expresión de un deseo inconsciente realizado. Tiene que agregarse todavía un deseo del preconsciente que se cumple mediante el mismo síntoma, de suerte que éste resulte determinado por lo menos doblemente, una vez por cada uno de los sistemas que intervienen en el conflicto. Lo mismo que en el sueño, no hay barrera alguna para una mayor sobredeterminación. La determinación que no proviene del inconsciente es hasta donde yo veo por regla general un itinerario del pensamiento de reacción frente al deseo inconsciente. Por ejemplo, un autocastigo. Así pues, en términos completamente generales, puedo decir que un sistema histérico solo se engendra donde dos cumplimientos de deseo opuestos, provenientes cada uno de un diverso sistema psíquico, pueden coincidir en una expresión. Más adelante Freud nos dice: del sueño hasta ahora no sabemos sino que expresa un cumplimiento del deseo de lo inconsciente. Parece que el sistema dominante preconsciente se lo permite después de contrañirlo a ciertas desfiguraciones. El sueño es autorizado a dar expresión a un deseo del inconsciente tras toda clase de desfiguraciones. En tanto el sistema dominante se retira al deseo de dormir, lo realiza produciendo en el interior del aparato psíquico las alteraciones en la investidura que le son posibles.
y en definitiva retiene este deseo todo el tiempo en que se duerme. Más adelante Freud nos dice que no debe extrañar la conclusión de que todo el tiempo que dura el dormir sabemos que soñamos, con la misma certeza con que sabemos que dormimos. Y para finalizar, nos dice, acerca de otras observaciones sobre esta capacidad para guiar los sueños, dice Ferenczi en 1911, el sueño elabora desde todos los costados los pensamientos que en el momento ocupan a la vida anímica. Abandona una imagen onírica cuando amenaza hacerle fracasar el cumplimiento de deseo. Ensaya con un tipo nuevo de solución hasta que por último logra crear un cumplimiento de deseo que satisface a las otras instancias de la vida anímica como compromiso entre ellas.